Estaré bien aquí, a mi edad, murmuré, mi voz apenas un susurro que se perdió en el suntuoso vestíbulo de la Hacienda del Sol, en San Miguel de Allende. A mis 52 años, Elena, me sentía como un anacronismo viviente. A mi alrededor, parejas más jóvenes, con esa efervescencia de la novedad, charlaban animadamente. Las mujeres, con sus bolsos de diseño colgados del brazo y trajes que parecían sacados de las páginas de una revista de moda, irradiaban una confianza que yo había olvidado. Sus pieles, tersas y luminosas, contrastaban con la mía. Yo, en cambio, vestía una chaqueta de lino que había comprado en rebajas hace 3 años, combinada con unos pantalones negros de corte clásico y unas sandalias de tacón bajo que, aunque cómodas, no tenían ni una pizca del glamour de los tacones aguja que calzaban ellas. Mi único accesorio era un broche de plata, un regalo de mi madre, que intentaba disimular la sencillez de mi atuendo. Señora Vargas, la estábamos esperando, dijo un joven recepcionista con una reverencia impecable, su uniforme de lino blanco inmaculado. Es un honor tenerlos con nosotros. Me apresuré a devolver la inclinación, sintiendo mi corazón latiendo como un colibrí atrapado. ¿Qué hacía yo, una mujer tan corriente, en un lugar donde una sola noche costaba 15.000 pesos? Ricardo, mi esposo, de pie a mi lado, también parecía inusualmente tenso. La verdad es que, durante los últimos 3 meses, una duda corrosiva había estado royéndome el alma. ¿Ricardo me estaba siendo infiel? Sus acciones recientes habían sido extrañamente erráticas. De repente, las horas extras en el trabajo se multiplicaron, sus llamadas telefónicas se volvieron secretas, y cada vez que el tema del dinero surgía, su boca se sellaba. Y ahora, esta repentina propuesta de un viaje a un hotel de lujo. ¿Sería posible que ya hubiera estado aquí con otra mujer, y ahora quisiera compararme con ella? La idea me revolvía el estómago. Me miré en el espejo de un pilar cercano. El tiempo no perdona. Las patas de gallo alrededor de mis ojos, las líneas de expresión que surcaban mi frente, los hilos plateados que se asomaban entre mi cabello oscuro, a pesar de mis esfuerzos por teñirlo. A mis 52 años, no había forma de ocultar la edad. Por aquí, por favor, indicó el recepcionista. Mientras caminábamos por el vestíbulo, no pude evitar echar un vistazo a las jóvenes parejas. Mujeres de 20 y tantos o principios de los 30, sus pieles brillando con una vitalidad deslumbrante. ¿Me vería yo como una abuela a su lado? Sabía que Ricardo intentaba decir algo, pero no podía escucharlo. Los 3 meses de incertidumbre y ansiedad, combinados con la sensación de estar fuera de lugar en este momento, me oprimían el pecho. Mientras recorríamos el pasillo de la hacienda, mis pensamientos volaron a nuestros 26 años de matrimonio. ¿Qué había significado todo aquello? Habíamos criado a 2 hijos, había apoyado a Ricardo en cada paso. Pero ahora, todo me parecía vacío. ¿Era cierto que una esposa que envejece es reemplazada por una mujer más joven? ¿Quizás ya no tenía valor como mujer? Una fina capa de lágrimas empañó mis ojos. La historia de mi angustia comenzó hace 3 meses. Ricardo, que siempre había llevado una vida ordenada y predecible, de repente empezó a cambiar. Me acaban de llamar de la oficina, tengo que salir un momento, dijo Ricardo una noche de sábado, con una urgencia que no le era propia. Normalmente, a esa hora, estaría relajándose en casa, viendo la televisión. Yo, lavando los platos, me giré. ¿A estas horas? ¿Para qué? Solo para revisar unos documentos, vuelvo enseguida, respondió, evitando mi mirada, y se apresuró hacia la puerta. Desde aquel día, incidentes similares se multiplicaron. Sus horas extras en la semana aumentaron notablemente, antes regresaba a las 8, ahora era raro que llegara antes de las 10. El proyecto está muy apretado, explicaba, pero, ¿podría el trabajo de un gerente en una empresa de componentes electrónicos de tamaño medio volverse tan exigente de la noche a la mañana? Y lo que más me inquietaba era cómo respondía al teléfono. Cuando su móvil sonaba, se apresuraba a otra habitación. Es un colega del trabajo, decía, pero su expresión siempre parecía un poco culpable. Sí, entiendo. Lo de la semana que viene, ¿verdad? La voz de Ricardo,
que llegaba desde el salón, era inusualmente baja, casi secreta. Mientras doblaba la ropa, sentía como la ansiedad crecía en mi pecho. Lo más decisivo fue su actitud cuando hablamos de las finanzas. En todos nuestros años de matrimonio, nunca habíamos tenido una conversación tan incómoda sobre dinero. El mes que viene, los gastos de la mudanza de nuestra hija serán un poco más altos, le comenté. Ricardo mostró una evidente incomodidad. Ah, sí, claro, entiendo. Normalmente, habríamos discutido las cifras exactas y los métodos de pago, pero ese día, Ricardo cambió de tema abruptamente. Una desagradable premonición comenzó a crecer en mi corazón. ¿Podría ser que Ricardo estuviera gastando dinero en otra mujer? Horas extras, encuentros secretos, cenas en restaurantes elegantes, regalos. Para mí, que trabajaba a tiempo parcial en una tienda de conveniencia y ganaba unos 8.000 pesos al mes, nuestras finanzas nunca habían sido holgadas. Con el salario anual de Ricardo de 650.000 pesos, y con nuestros 2 hijos ya independientes, aún teníamos que ser cuidadosos con nuestros ahorros para la jubilación. Si Ricardo estaba gastando dinero a mis espaldas, ¿cómo podía traicionarme tan fácilmente después de 26 años juntos? Me encontraba a menudo pensando en esto sola por la noche. Cada vez que me miraba al espejo, odiaba mi rostro envejecido. La belleza de la juventud se había desvanecido. Quizás era inevitable que mi esposo buscara a otra mujer. Con estas dudas carcomiéndome, llegó un día, al tercer mes, en que Ricardo hizo una propuesta inesperada. Elena, ¿por qué no vamos a un hotel en San Miguel el próximo fin de semana? ¿Un hotel en San Miguel? Detuve lo que hacía en la cocina y me giré. Ricardo me mostró la pantalla de su teléfono. En ella, una foto de la Hacienda del Sol, un hotel de lujo. Parece que estás un poco cansada, pensé que un poco de spa te vendría bien, dijo Ricardo, su voz desprovista de su naturalidad habitual. Sonaba tenso. Miré fijamente la pantalla. Era un hotel hermoso, sin duda. Un balcón con vistas al valle, arquitectura tradicional mexicana, jardines serenos. Pero al ver el precio, me quedé sin aliento. 15.000 pesos la noche, exclamé sin pensar. Ricardo, no podemos permitirnos algo tan caro. No te preocupes, lo tengo todo cubierto, respondió Ricardo vagamente. De vez en cuando, está bien darnos un lujo, ¿no crees? Pero en mi corazón, otra sospecha comenzaba a germinar. ¿Por qué de repente proponía un hotel tan caro? Combinado con su comportamiento sospechoso de los últimos 3 meses, una terrible conjetura se apoderó de mí. ¿Ya has estado aquí con otra mujer? La pregunta estuvo a punto de salir de mi garganta, pero no tuve el valor de hacerla. Si fuera cierto, mi corazón se rompería en 1000 pedazos. Elena, ¿qué te pasa?, preguntó Ricardo, preocupado. No es nada, respondí, forzando una sonrisa. Pero, ¿de verdad tenemos tanto dinero? Has estado haciendo muchas horas extras últimamente, pero... La expresión de Ricardo se ensombreció por un instante. No te preocupes. Ya lo tengo todo preparado. Esa frase, ya lo tengo todo preparado, solo profundizó mis sospechas. ¿Cuándo y cómo lo había preparado? Esa cantidad de dinero no podría ser solo de horas extras. ¿Sería posible que estuviera usando dinero prestado de otra mujer para llevarme de viaje? Esa noche, no pude dormir. Escuchaba la respiración tranquila de Ricardo a mi lado en la cama, y pensaba en nuestros 26 años de matrimonio. Al principio, había sido un matrimonio por amor. Ricardo, a quien conocí a los 28 años en el trabajo, era un hombre serio y amable. Cada día era una alegría, y después del nacimiento de nuestros 2 hijos, habíamos pasado momentos maravillosos como una familia de 4. Pero ahora que los niños eran independientes, sentía que algo importante se había perdido entre nosotros. Si fuera más joven y hermosa, ¿Ricardo no se fijaría en otras mujeres? Miré al techo, pensando. A los 52 años, la edad es un número cruel para una mujer. Por mucho que me esforzara, no podía competir con la juventud de los 20 o 30.
A la mañana siguiente, Ricardo me informó que había hecho la reserva del hotel. Lo reservé para este fin de semana, dijo, su rostro ligeramente sonrojado por alguna razón. ¿De verdad estás seguro? No te esfuerces con el dinero, le pregunté por última vez. Claro que sí. De vez en cuando, es bueno que la pareja se relaje, respondió, pero sus ojos no me miraban directamente. Con una mezcla de ansiedad, expectativa y resignación, esperé el día del viaje. Tenía la premonición de que quizás este sería nuestro último viaje como pareja. Pasé una eternidad frente al armario esa mañana. No sabía qué ponerme. ¿Qué ropa era apropiada para un hotel de lujo? Toda mi ropa en el armario era demasiado sencilla, apenas para ir de compras al vecindario. Al final, elegí la chaqueta beige y los pantalones negros que había usado para la boda de mi hijo hace 3 años. Aún así, era obvio que desentonaría con las otras mujeres del hotel. Me miré en el espejo y suspiré. ¿Lista?, preguntó Ricardo, con las llaves del coche en la mano. Parecía más arreglado de lo habitual, pero su expresión era tensa. Sí, estoy bien, forcé una sonrisa. Durante el viaje en coche, un pesado silencio se instaló entre nosotros. Ni siquiera el hermoso paisaje de San Miguel, que pasaba por la ventana, podía calmar mi corazón. En mi mente, las desagradables conjeturas seguían girando. Ricardo, ¿cómo supiste de este hotel? Finalmente, rompí el silencio. Lo busqué en internet, respondió demasiado rápido. Como si fuera una respuesta preparada. ¿Y también investigaste las reseñas? Sí, bueno, algo así, dijo, mirando al frente. Pude ver un leve sudor en sus manos que sujetaban el volante. Mis sospechas se hicieron más profundas. Si ya hubiera estado aquí con otra mujer, no habría necesidad de buscar en internet. Seguramente, Ricardo me estaba mintiendo. Cuando el coche llegó al estacionamiento del hotel, mi corazón latía con fuerza. La imponente puerta, el jardín exquisitamente cuidado y el trato impecable del personal. Todo me parecía fuera de lugar. Bienvenidos, señores Vargas, dijo una joven recepcionista vestida con un elegante traje regional, haciendo una profunda reverencia. La mujer, de unos 30 y tantos, era refinada y hermosa. No pude evitar compararme con ella. También había otros huéspedes en el vestíbulo, parejas jóvenes, matrimonios de mediana edad, familias. Pero para mí, las mujeres jóvenes parecían brillar con una luz propia. Todas vestían ropa y bolsos de marcas de lujo, con expresiones de confianza. Una mujer común como yo, ¿qué hago aquí?, murmuré en mi corazón. Ricardo, a mi lado, parecía más tenso que de costumbre. Quizás estaba comparando a la mujer con la que había estado aquí antes con la que tenía ahora. Mientras Ricardo realizaba el check-in, observé su comportamiento. Su conversación con el personal era natural, pero a veces su mirada divagaba. No había duda de que ocultaba algo. Los acompañaremos a su habitación, dijo el recepcionista. Mientras caminábamos por el pasillo, pensé, ¿qué me esperaba después? ¿Qué tramaba Ricardo? ¿Y yo, solo iba a sufrir una experiencia humillante en este hermoso hotel? Los pocos minutos hasta llegar a la habitación me parecieron una eternidad. En 26 años de matrimonio, nunca me había sentido tan distante de mi esposo. Aquí tienen su habitación, dijo el recepcionista, abriendo la puerta. Apareció una hermosa suite de estilo colonial. Desde la ventana, se veía la majestuosa vista del valle, y en el nicho, había flores de temporada. Me quedé sin aliento. ¡Qué habitación tan maravillosa!, exclamé con admiración. La recepcionista sonrió. Gracias. Permítanos ahora presentarles un detalle especial para hoy. La recepcionista hizo una reverencia elegante y me entregó un hermoso sobre de papel artesanal. Para los señores Vargas, hemos preparado un paquete especial por su 15º aniversario de bodas. ¿15º aniversario?, exclamé sorprendida. ¿Pero nosotros estamos en nuestro 26º año? Cuando la recepcionista mostró una expresión de confusión, Ricardo se apresuró a intervenir.
bueno, es que, lo reservamos para el aniversario del año pasado. No pudimos venir en ese momento. Miré a Ricardo fijamente. El aniversario del año pasado. Es cierto que no hicimos nada especial. Solo cenamos y pasamos el día como de costumbre. ¿Sería posible que Ricardo hubiera estado planeando este viaje desde entonces? El paquete de 25 aniversario incluye una cena especial, una sesión de fotos conmemorativa y un pastel personalizado, continuó explicando el personal. Además, si tienen algún objeto sentimental de su matrimonio, podemos colocarlo en la habitación. Mi cabeza se llenó de confusión. ¿Qué había sido de mí? ¿Qué había estado sospechando de la infidelidad de Ricardo durante 3 meses? No solo se había acordado del aniversario, sino que había preparado un plan tan especial. Ricardo, ¿qué significa todo esto? Cuando empecé a hablar, me di cuenta de que el rostro de Ricardo estaba completamente rojo. Ah, bueno, en realidad. Ricardo se quedó sin palabras. Era una sorpresa. Cuando el personal, contacto, salió de la habitación, Ricardo y yo nos quedamos solos. Un largo silencio se cernió sobre nosotros. Ricardo, dime la verdad, le dije, sentada en el suelo, mirándolo. ¿Todo tu comportamiento extraño de estos 3 meses fue por esto? Ricardo asintió, evitando mi mirada. Sí, así fue. Pero era difícil de explicar. Las horas extras también, estaba haciendo un trabajo extra. Su voz se hizo más suave. Para ahorrar para este viaje, trabajé en una tienda de conveniencia por las noches y como guardia de seguridad los fines de semana. Me quedé sin palabras. Mi esposo, de quien sospechaba que me estaba siendo infiel, en realidad había estado trabajando hasta altas horas de la noche por mí. Las llamadas secretas seguramente eran para la reserva del hotel y la planificación. ¿Por qué no me lo dijiste? Las lágrimas brotaron de mis ojos. Quería que fuera una sorpresa. Además, Ricardo se detuvo. Últimamente te veía algo decaída, preocupada por envejecer. Por eso quería crear un recuerdo especial para ti. Mis brazos se sintieron cálidos. Mientras yo dudaba de la fidelidad de mi esposo, él se preocupaba por mí y trabajaba en secreto. ¿Qué estúpido malentendido había tenido? Ricardo, lo siento, no pude contener las lágrimas. Pensé que me estabas siendo infiel. Los ojos de Ricardo se abrieron de par en par. ¿Infiel? ¿Yo? ¿Es que tu comportamiento cambió de repente, y ocultabas lo del dinero? Así que pensabas eso de mí, dijo Ricardo, tomando mis manos. Elena, para mí, no hay otra mujer que tú. Siempre has sido así durante 26 años. Nos abrazamos en silencio. La sensación de que el malentendido se había disipado y el amor mutuo brotaban en nuestros corazones. Sin embargo, una pregunta aún persistía en mi mente. La frase de Ricardo, últimamente te veía algo decaída, me había inquietado. Ricardo, dijiste que hiciste un trabajo extra, ¿pero qué tipo de trabajo? Le pregunté, secándome las lágrimas. Ricardo sonrió, un poco avergonzado. La verdad es que fue bastante duro. Sacó su teléfono. Quizás sea más fácil si te lo muestro. En la pantalla, había varias aplicaciones que nunca había visto. Una aplicación de entrega, una aplicación de tareas, y una aplicación de búsqueda de empleo nocturno. Trabajé 3 horas cada noche en una tienda de conveniencia cercana, y los fines de semana, como guardia de seguridad o en entregas. También hice algunos trabajos de tareas, explicó Ricardo, mientras deslizaba la pantalla. El primer mes, gané 50.000 pesos, el segundo, 80.000, y el mes pasado, 100.000. No pude ocultar mi asombro. ¿Con eso había pagado el viaje? No, eso no era suficiente. Así que... Ricardo abrió otra aplicación. Era una aplicación de contabilidad doméstica. Recorté los gastos del almuerzo, rechacé invitaciones a beber, ahorré de muchas maneras. También tenía dinero guardado de mi asignación sin que lo supieras.
La pantalla mostraba un registro detallado de ingresos y gastos. Turno nocturno en tienda de conveniencia, $5,000, guardia de seguridad, $8,000, almuerzo omitido, $500, no ir a beber, $3,000. La acumulación de 3 meses de esfuerzo mostraba claramente cómo se había reunido el dinero para el viaje. Ricardo, ¿te esforzaste tanto? Mi corazón se conmovió. Las lágrimas no paraban al imaginar a mi esposo de 55 años trabajando en una tienda de conveniencia con gente joven. Y eso no es todo, continuó Ricardo. También me tomé mucho tiempo para elegir este hotel. Ricardo abrió un sitio web de reservas de hoteles. Había decenas de búsquedas de hoteles de lujo en San Miguel de Allende. ¿Recuerdas lo que dijiste hace mucho tiempo? Cuando fuimos de luna de miel a San Miguel, dijiste que algún día te gustaría quedarte en un hotel realmente lujoso. Me quedé sin aliento. Eso fue hace 26 años, cuando éramos una pareja joven. Con pocos recursos económicos, nos habíamos alojado en una pensión barata en San Miguel y habíamos señalado un hotel de lujo a lo lejos, diciendo que algún día nos quedaríamos allí. ¿Lo recuerdas? Una cosa de hace tanto tiempo. Claro que sí. Como lo dijiste con tanta alegría, siempre quise llevarte allí algún día. Los ojos de Ricardo brillaban con ternura. Pero con los gastos de educación de los niños, no teníamos dinero, y siempre lo pospusimos. La pantalla mostraba información detallada de la Hacienda del Sol, planes de precios, menús, tipos de habitaciones, servicios. Se podía ver el rastro de la meticulosa investigación de Ricardo. También llamé al hotel varias veces para preguntar sobre el paquete de aniversario. Cuando les dije que quería complacer a mi esposa, el personal fue muy amable y me ayudó mucho. Finalmente entendí por qué Ricardo había estado haciendo llamadas secretas. No eran consultas con una amante, sino consultas para hacerme feliz. Y evité hablar de dinero porque no quería preocuparte. Si te enterabas de mi trabajo extra, dirías que no me esforzara tanto. Pero yo quería crear un recuerdo especial para ti. En la mano de Ricardo, estaba el teléfono, la prueba de 3 meses de esfuerzo. Me di cuenta de lo estúpida que había sido al dudar de él. Ricardo, gracias. Y lo siento, tomé la mano de mi esposo. Pero, ¿cómo supiste que últimamente estaba decaída? La expresión de Ricardo se volvió seria de repente. En realidad, hay una razón. Elena, he estado observando tu expresión cuando te miras en el espejo, comenzó Ricardo en voz baja. Últimamente, especialmente por las mañanas, te he visto suspirar frente al espejo muchas veces. Me dolió el corazón. Es cierto que últimamente me sentía deprimida al ver mi edad en el espejo. Y también te escuché murmurar, me veo tan envejecida, cuando mirabas las fotos de la boda de nuestra hija. Recordé ese momento. Al ver mi reflejo junto al hermoso vestido de novia de mi hija, sentí el peso de la edad. Para mí, era muy doloroso verte triste por tu apariencia, la voz de Ricardo se quebró de emoción. Por eso quería que recordaras una vez más que eres una mujer hermosa. Fuera de la ventana, el valle se veía bañado por la luz del atardecer. En contraste con el hermoso paisaje, mi corazón se agitaba con emociones complejas. Pero Ricardo, estoy envejeciendo. Ya no tengo la belleza de los 20 o 30. Ricardo tomó mi rostro entre sus manos. Para mí, sigues siendo tan hermosa como hace 26 años. No, incluso más hermosa. No es cierto, negué con la cabeza. Tengo más arrugas, más canas. Es cierto que tu apariencia ha cambiado. Pero la razón por la que te amo no es solo por tu apariencia, sonrió Ricardo con ternura. Durante 26 años, cuánto me has apoyado, cuánto amor has puesto en criar a nuestros hijos, cuánto me has animado cuando fallaba en el trabajo. Las lágrimas brotaron de mis ojos de nuevo. Tu sonrisa me calienta el corazón igual que hace 26 años. Tu amabilidad ha crecido con los años. Tu existencia enriquece mi vida. Ricardo continuó, es natural que las mujeres jóvenes sean hermosas. Pero tu belleza es diferente.
es la belleza de una mujer que ha acumulado experiencias de vida y ha seguido dando amor. Es algo que la juventud por sí sola nunca podrá alcanzar. Me quedé sin palabras. En 26 años de matrimonio, nunca había escuchado palabras de amor tan profundas de mi esposo. Este viaje lo organicé para que recordaras eso. Quería que te sintieras como la mujer valiosa que eres, recibiendo el mejor trato en un hotel de lujo. El sol poniente teñía la habitación de un suave color naranja. Un profundo silencio se instaló entre nosotros. Ricardo, después de 26 años juntos, ¿todavía me amas tan profundamente? Mi voz temblaba. Yo también te amo. Pero últimamente, solo me preocupaba por envejecer y me olvidé de expresar mi amor por ti. Estamos envejeciendo, sí. Pero no hay nada de qué avergonzarse. Ricardo tomó mi mano. Envejecer juntos es algo muy hermoso. En ese momento, se escuchó un suave golpe en la puerta. Disculpen. La cena está lista, dijo la voz del personal. Gracias. Iremos enseguida, respondió Ricardo. Esta noche nos espera una cena especial. El menú especial de nuestro 25 aniversario, dijo Ricardo, levantándose. Disfrutemos juntos de esta noche especial preparada para ti. Me miré en el espejo. Sí, tenía el rostro de una mujer de 52 años. Pero esta vez, ese rostro parecía el de una mujer amada y valorada. La edad era solo un número. La verdadera belleza reside en un corazón amado. Sí, vamos, tomé la mano de mi esposo. La noche más hermosa de nuestros 26 años estaba a punto de comenzar. A la mañana siguiente, me desperté con una sensación de ligereza que no recordaba haber experimentado antes. Desde la ventana, el trino de los pájaros se mezclaba con la luz del amanecer que acariciaba majestuosamente el valle. Miré a Ricardo, que dormía plácidamente a mi lado, y reviví la noche anterior en mi mente. La cena especial, el menú degustación, fue una verdadera obra de arte. Cada plato reflejaba el cuidado del chef, la hermosa presentación con un toque de temporada, y, sobre todo, las cálidas palabras del personal que celebraban nuestros 25 años de matrimonio. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí tratada como una mujer especial. Buenos días, Elena, dijo Ricardo, abriendo los ojos. ¿Dormiste bien? Sí, muy bien, sonreí. Quizás haya sido la mejor noche de sueño en 26 años. Después del desayuno, decidimos dar un paseo por los jardines de la hacienda. Los jardines, hermosamente cuidados, estaban llenos de flores de temporada, y el suave sonido de una pequeña cascada calmaba el alma. Ricardo, estuve pensando anoche, comencé, mientras caminábamos. Durante estos 3 meses, me preocupé tanto por envejecer que perdí de vista lo más importante. ¿Lo más importante? El hecho de que estamos envejeciendo juntos. Me detuve y miré a mi esposo. Nos sentamos en un banco del jardín y hablamos de nuestros 26 años juntos. Los altibajos, el amor que nos unía, los días ajetreados criando a nuestros hijos, la alegría de verlos crecer y las diversas dificultades que habíamos superado juntos. Nuestro amor ha tomado una forma diferente a la de cuando éramos jóvenes, continué. Pero no es que haya empeorado, sino que ha evolucionado. Sí, tienes razón, asintió Ricardo. El amor joven era apasionado, pero el de ahora es más profundo y estable. En ese momento, se acercó un miembro del personal. Señores Vargas, ¿les gustaría una sesión de fotos conmemorativa? Podemos tomarles una hermosa foto con el jardín de fondo. Dudé por un instante. Odiaba verme envejecida en las fotos. Pero Ricardo me ofreció su mano con dulzura. Elena, capturemos este momento. Como prueba de 26 años de amor. Nos tomamos una foto en un hermoso rincón del jardín. Cuando el fotógrafo dijo un queso, logré sonreír de forma natural. Sentía la felicidad de estar con el hombre que amaba, sin preocuparme por la edad. Después de la sesión, el personal nos mostró la pantalla de la cámara. Allí estábamos, una pareja de 52 y 55 años,
pero nuestros rostros irradiaban un profundo amor y satisfacción. ¡Qué sonrisas tan bonitas!, sonrió el personal. Se ve la belleza de una pareja que ha estado unida por muchos años. Se acercaba la hora del check-out. En la recepción, mientras Ricardo terminaba los trámites, hice un repaso mental. En este viaje, no solo se había disipado mi malentendido sobre mi esposo, sino que también había hecho nuevos descubrimientos sobre mí misma. Envejecer era una realidad inevitable, sí. Pero no había nada de qué avergonzarse. De hecho, debería sentirme afortunada de poder envejecer junto al hombre que amaba. Ricardo, ahora me gustaría darte un regalo especial, le dije mientras subíamos al coche. Así como tú te esforzaste durante 3 meses, ahora quiero hacer algo por ti. Los ojos de Ricardo brillaron. Todavía no he decidido qué será, pero te prometo una sorpresa maravillosa. De regreso a casa, hicimos una parada en los lugares que frecuentábamos de novios. Aunque el paisaje había cambiado en 26 años, nuestro amor seguía intacto, de hecho, se había profundizado. Cuando llegamos a casa, me miré en el espejo. Sí, el rostro de una mujer de 52 años. Con arrugas y la lozanía de la juventud perdida. Pero esta vez, ese rostro me parecía hermoso. El rostro de una mujer amada y que ama. Un rostro invaluable, marcado por 26 años de experiencias de vida y amor. La edad es solo un número, ¿verdad, Ricardo?, sonreía mi esposo. Lo importante es el amor que llevamos en el corazón. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, nos tomamos de la mano al dormir. Una nueva historia de amor había comenzado para la pareja de 52 y 55 años. La respuesta que la familia Vargas encontró a lo largo de 26 años de matrimonio fue que la verdadera belleza no reside en la apariencia, sino en el amor que reside en el corazón. La ansiedad por envejecer, el temor a los cambios en la relación de pareja y las sospechas hacia el otro, problemas que muchas parejas modernas enfrentan, les llevaron a redescubrir la esencia del amor. Les pregunto a ustedes, ¿qué es el verdadero amor para ti? ¿Qué crees que es importante para construir un vínculo profundo que trascienda la apariencia y la edad? Por favor, déjame tus pensamientos en los comentarios. Y si este vídeo te ha tocado el corazón, me encantaría que lo compartieras con tus seres queridos. La próxima vez, les traeré otra historia conmovedora, así que no olviden suscribirse al canal. Gracias por ver hasta el final. Buenos días a todos. Hoy les voy a contar la historia de la familia Vargas, quienes a los 55 años enfrentaron un gran cambio en sus vidas. Es la historia de una pareja que se atrevió a perseguir un sueño, dejar una vida corporativa estable para abrir una cafetería. Es un relato conmovedor de 2 personas que lucharon contra las voces de la duda, tanto ajenas como propias, que les decían, ¿están locos para empezar algo nuevo a esta edad? ¿Qué pasará si fracasan? Una historia que nos hace reflexionar sobre lo que es verdaderamente importante en una sociedad donde la edad a menudo se convierte en una excusa para renunciar a los sueños. Es una historia que nos enseña que cuando una pareja se une, puede superar cualquier dificultad. Si este vídeo les llega al corazón, por favor, suscríbanse y denle un me gusta. Empecemos la historia. ¿Abrir una cafetería a los 55 años? ¿Estás demente? En un restaurante familiar en el centro de la ciudad, yo, Elena, dirigía mi mirada desesperada a mis 2 amigas, Luisa y Carmen. Mi expresión, a mis 52 años, era una mezcla de confusión y ansiedad. ¿Qué? ¿Ricardo de repente quiere abrir una cafetería?, exclamó Luisa, con una expresión de asombro. Pero si Ricardo es gerente en una empresa de componentes electrónicos, ¿verdad? Sí, así es, suspiré profundamente. Mi esposo, que durante 26 años ha sido el alma de la honestidad y la rectitud en su trabajo, de repente me dijo que quiere dejarlo y abrir una cafetería. Carmen, la otra amiga, se inclinó preocupada. ¿Hubo algún detonante? ¿Una crisis de la mediana edad o algo así? No lo sé, respondí, llevándome las manos a la cabeza. El viernes pasado, llegó a casa del trabajo como de costumbre, y de repente me dijo con cara seria, Elena, necesito hablar contigo. Pensé que algo grave pasaba.
Recordé la noche anterior. Después de cenar, Ricardo, con una formalidad inusual, soltó las palabras: quiero dejar la empresa y abrir una cafetería. El impacto de ese momento todavía me oprimía el pecho. A los 55 años, dejar un sueldo estable para aventurarse en un negocio completamente nuevo, sin ninguna experiencia en hostelería, me parecía una locura total. Pero, Elena, ¿no le gustaba a Ricardo el café desde siempre?, preguntó Luisa, como si de repente recordara algo. ¿Quizás era su sueño? Ojalá fuera así, negué con la cabeza. Sí, le gusta el café, pero no es ningún experto, y mucho menos tiene experiencia en gestionar un negocio. Las expresiones de mis amigas se volvieron gradualmente más preocupadas. ¿Y económicamente, cómo está la situación?, preguntó Carmen, con una pregunta práctica. ¿Abrir una cafetería no cuesta mucho dinero? Ese es el mayor problema. Mi voz se hizo más pequeña. Tenemos una indemnización por jubilación, pero si la invertimos toda y fracasamos, ¿qué será de nuestra jubilación? Yo también trabajo a tiempo parcial en una tienda, pero gano unos 8.000 pesos al mes, no es suficiente para que vivamos los dos. Miré la taza de café que tenía en la mano. Irónicamente, estaba bebiendo café del tipo de negocio que mi esposo quería abrir, mientras hablaba de todo esto. Además, lanzarse a una industria completamente nueva a los 55 años, continué. La gente joven ya lo tiene difícil en la hostelería, ¿qué posibilidades de éxito tenemos a esta edad? Es verdad que es duro, asintió Luisa. He oído que la industria de la restauración, especialmente las cafeterías independientes, tiene mucha competencia. ¿Y qué dice la gente a tu alrededor?, preguntó Carmen. Todavía no le he dicho a nadie, respondí, avergonzada. ¿Cómo lo explico? Mi esposo, a los 55 años, de repente dijo que quiere abrir una cafetería. Me imaginaba las risas. De hecho, yo misma pensé al principio que Ricardo estaba bromeando. Sin embargo, al ver su expresión seria, no tuve más remedio que entender que hablaba en serio. Elena, ¿te opusiste a Ricardo?, preguntó Luisa. Por supuesto, asentí con firmeza. ¿Qué estás diciendo a estas alturas? Mira la realidad. Piensa en nuestra edad, le dije sin rodeos. Pero me detuve. No podía olvidar la expresión de mi esposo en ese momento. Una mirada triste, como si le hubieran negado un sueño que había acariciado durante mucho tiempo. Pero Ricardo no se ha rendido, ¿verdad?, preguntó Carmen, intuyendo la situación. No, dice que quiere intentarlo a toda costa. Que si no lo hace, se arrepentirá toda la vida. Anoche, siguió trabajando hasta tarde en lo que parecía ser un plan de negocios para la cafetería. Mi corazón estaba dividido. Por un lado, quería apoyar el sueño de mi esposo. Pero, pensándolo de forma realista, el riesgo era demasiado grande. La edad de 55 años, la falta de experiencia, la incertidumbre económica. Todo apuntaba a pocas posibilidades de éxito. ¿Qué debo hacer?, miré a mis amigas con una súplica en los ojos. En 26 años de matrimonio, nunca habíamos tenido una diferencia de opinión tan grande. Mis dos amigas se miraron con expresiones difíciles. Era obvio para todos que no era una pregunta fácil de responder. La noche del viernes, hace una semana, fue cuando ocurrió en el salón de nuestra casa. Elena, necesito hablar contigo, dijo Ricardo, con una seriedad inusual, justo después de que terminamos de cenar. Normalmente, a esta hora, estaríamos los dos viendo la televisión y tomando un té tranquilamente. ¿Qué pasa? ¿Estás enfermo?, le pregunté, un poco tensa por su expresión. No, estoy bien, dijo Ricardo. Respiró hondo antes de hablar. En realidad, estoy pensando en dejar la empresa. ¿Qué? ¿Dejar la empresa? Detuve lo que estaba haciendo. ¿Por qué de repente? ¿Te van a despedir? No, no es eso, negó con la cabeza. Quiero renunciar yo. Y quiero abrir una cafetería. En ese instante, mi mente se quedó en blanco.
Fue como si de repente me hablara en otro idioma. ¿Una cafetería? Miré fijamente a Ricardo. ¿Tienes fiebre? Hablo en serio, su expresión no cambió. Quiero tener mi propia cafetería, aunque sea pequeña. Me desplomé en el sofá. En 26 años de matrimonio, mi esposo nunca había dicho algo tan descabellado. Ricardo, tienes 55 años. ¿Una cafetería a estas alturas?, le dije, todavía aturdida. En primer lugar, no tienes experiencia en gestión de cafeterías, ¿verdad? Es cierto, no la tengo, admitió Ricardo. Pero si me quedo en la empresa, me jubilaré en 5 años. Llevaba mucho tiempo pensando en cómo pasar el resto de mi vida. Ricardo se levantó y miró por la ventana. El barrio residencial estaba tranquilo por la noche, y de cada casa salía una luz cálida. Todos los días subo al mismo tren, hago el mismo trabajo, vuelvo a casa a la misma hora. Es estable, sí, pero empecé a preguntarme si esta era realmente mi vida. Mientras escuchaba a mi esposo, hacía cálculos en mi cabeza. El salario anual de Ricardo era de 650.000 pesos. Con el bono, y pensando en nuestros ahorros para la jubilación, no era precisamente abundante. Pero Ricardo, sé realista, le dije, intentando convencerle. ¿Cuánto crees que cuesta abrir una cafetería? Alquiler del local, decoración, equipo, capital inicial. ¿No se necesitan al menos 10 millones de pesos? También lo investigué, dijo Ricardo, volviéndose. Es cierto que un lugar céntrico es imposible, pero en las afueras, quizás podamos arreglárnoslas. ¿Arreglárnoslas? Me levanté. ¿Qué pasa si invertimos todos nuestros ahorros y nuestra indemnización por jubilación y fracasamos? A nuestra edad, no podremos conseguir otro trabajo. Ricardo no respondió. Solo me miró con una expresión muy triste. Además, ¿sabes lo duro que es gestionar una cafetería?, continué. Trabajas desde muy temprano hasta muy tarde, sin apenas días libres. ¿Crees que tu cuerpo puede soportarlo a esta edad? Lo sé, la voz de Ricardo se hizo más pequeña. Pero quiero intentarlo. Si renuncio a este sentimiento, seguro que me arrepentiré toda la vida. El arrepentimiento es menos importante que la realidad, le espeté. No podemos permitirnos el lujo de fracasar. Esa noche, nos fuimos a la cama con un ambiente tenso. Ricardo siguió leyendo algunos documentos hasta tarde, pero yo no le hablé. Sabía que si lo hacía, acabaríamos discutiendo de nuevo. A la mañana siguiente, Ricardo se fue a trabajar como de costumbre. Pero su espalda me pareció más pequeña de lo habitual. No era solo mi imaginación. Y una semana después, yo estaba consultando a mis amigas. ¿Cómo debía tomarme el sueño repentino de mi esposo? ¿Era correcta mi oposición, o debería intentar comprender sus sentimientos? Las respuestas no llegaban, y el tiempo pasaba. Al regresar de la consulta con mis amigas, me encontré en la mesa del comedor, con el libro de cuentas y una calculadora. Quería demostrarle a mi esposo lo descabellado de su plan de cafetería con números reales. Bienvenida a casa, dijo Ricardo, saliendo a mi encuentro en la entrada. ¿Qué tal con tus amigas? Normal, respondí secamente. No podía decirle que en realidad estábamos hablando de su plan. Ricardo se acercó, viendo lo que hacía en la mesa. ¿Qué haces? Revisando las finanzas, respondí, sin levantar la vista. Quiero tener una comprensión precisa de la realidad. Sobre la mesa, había libros de cuentas de los últimos años, extractos bancarios, pólizas de seguro y el recibo de sueldo de Ricardo. Esta es nuestra realidad, comencé a explicar, tecleando en la calculadora. El sueldo neto de Ricardo es de 420.000 pesos al mes. Mi trabajo a tiempo parcial son 80.000 pesos. Un total de 500.000 pesos. Ricardo escuchaba en silencio. Nos quedan 100.000 pesos de hipoteca al mes. 3.000 pesos para servicios públicos y comunicaciones. 60.000 para comida. Y otros 100.000 para otros gastos básicos.
Necesitamos al menos 310.000 pesos al mes para vivir. Continué. De los 190.000 pesos restantes, 100.000 los ahorramos para la jubilación y 90.000 son para imprevistos o gastos repentinos. Es una vida muy ajustada. Lo sé, dijo Ricardo en voz baja. Si lo sabes, ¿por qué hablas de abrir una cafetería? Mi voz se cargó de emoción. Si abrimos una cafetería por 20 millones de pesos, eso es la mayor parte de toda nuestra fortuna, ¿no? Si fracasamos, ¿crees que podremos sobrevivir a la jubilación con los 10 millones restantes? Saqué otra hoja de papel. La cantidad esperada de la indemnización por jubilación es de 12 millones de pesos. Nuestros ahorros actuales son 8 millones. Total, 20 millones de pesos. La mitad de eso la invertiríamos en la cafetería, ¿y si fracasamos? Ricardo no respondió. De hecho, los números pintaban una realidad cruda. Además, no hay garantía de que la cafetería tenga éxito, continué, habiendo preparado también estadísticas. La tasa de supervivencia de los restaurantes a los 5 años es inferior al 20%, lo que significa que más del 80% cierra en menos de 5 años. La expresión de Ricardo se ensombreció aún más. Incluso si tiene éxito, ¿cuánto se puede ganar con una cafetería independiente? Seguí presionando. ¿100.000 pesos al mes? Eso es menos de la mitad de nuestro ingreso actual. Ricardo intentó hablar, pero yo no me detuve. Y piensa en nuestra edad, Ricardo. Tomé un espejo en la mano. Ya no somos jóvenes. La gestión de una cafetería es un trabajo físico. ¿Crees que podremos trabajar de pie desde muy temprano hasta muy tarde a esta edad? Ricardo seguía en silencio. Además, los clientes preferirán un lugar con personal joven y alegre. ¿Crees que la gente vendrá a un lugar llevado por una pareja de 55 y 52 años? Mis palabras eran realistas e irrefutables. Sin embargo, no me di cuenta de que esa cruda verdad estaba hiriendo profundamente el corazón de Ricardo. Tienes razón, Ricardo finalmente habló. Todo lo que dices es verdad. Entonces, ¿lo vas a dejar?, pregunté con una pizca de esperanza en mi expresión. Pero Ricardo se levantó. Aún así, quiero intentarlo. ¿Por qué? Mi voz se elevó. Te estoy explicando los riesgos tan reales, ¿todavía no lo entiendes? Lo entiendo. Lo entiendo todo, la voz de Ricardo se cargó de emoción. Pero no quiero envejecer sin hacer nada, y arrepentirme toda la vida de no haberlo intentado. ¿Arrepentirte?, me exasperé. ¿Vas a poner en peligro nuestra jubilación por un sentimiento personal? No es un sentimiento personal, la voz de Ricardo se elevó. Es una cuestión de mi vida. Tu vida es también mi vida, me levanté. Hemos estado juntos durante 26 años, ¿y ahora vas a decidir por tu cuenta? Nos enfrentamos. En 26 años de matrimonio, nunca habíamos tenido una confrontación tan acalorada. Elena, ¿no puedes entender un poco mis sentimientos?, dijo Ricardo, suplicante. No puedo entenderlo, negué con la cabeza. Los sentimientos irrealistas que no ven la realidad. Con esas palabras, la expresión de Ricardo cambió por completo. Una cara de desesperación, como si algo se hubiera roto en su interior. Sí, soy un soñador, dijo Ricardo, como si se rindiera. Un soñador de 55 años. Esa noche, volvimos a estar en silencio. Pero la expresión desesperada de mi esposo no se me iba de la cabeza. Sabía que mi lógica era correcta. Pero, ¿por qué me dolía tanto el corazón? Durante la semana siguiente, una pesada atmósfera se cernió sobre la casa. Ricardo seguía yendo a trabajar cada mañana, pero cuando regresaba, a menudo se encerraba en su habitación leyendo algunos documentos. Yo también había empezado a evitarlo. Una noche, mientras doblaba la ropa, vi una pequeña luz que salía de la habitación de Ricardo. Miré el reloj y eran más de la 1 de la madrugada. ¿Qué estará haciendo a estas horas?, me preocupé, pero no tuve el valor de llamar a su puerta. A la mañana siguiente,
después de que Ricardo se fue a trabajar, eché un vistazo a su habitación. Sobre el escritorio, había muchos libros y revistas sobre cafeterías, así como notas manuscritas. Tipos y características de granos de café, cálculo de costos de menú, puntos clave de operación. Había rastros de que Ricardo había estado estudiando desesperadamente. Sentí una mezcla de emociones. Sabía que mi esposo se tomaba en serio lo de la cafetería. Pero eso mismo me preocupaba aún más. Cuanto más en serio pensara en algo imposible en la realidad, mayor sería la decepción después. Esa tarde, mientras yo preparaba la cena, Ricardo regresó a casa inusualmente temprano. Bienvenido a casa, le saludé con normalidad. Ya estoy aquí, respondió él también con normalidad, pero su expresión seguía sombría. Durante la cena, apenas hablamos. Solo intercambiamos las palabras mínimas necesarias, como, ¿me pasas la salsa de soya? O, ¿quieres más té? Cuando terminamos de cenar y Ricardo se disponía a levantarse, yo abrí la boca. Ricardo, ¿no podrías por favor, rendirte con lo de la cafetería? Ricardo volvió a sentarse. ¿Por qué lo dices? Porque, por mucho que lo piense, no es realista, le dije, intentando persuadirle. A nuestra edad, sin experiencia. Edad, la voz de Ricardo se tiñó de irritación. A los 55 años, todavía se pueden hacer cosas. Pero piensa en la realidad, le insistí. Realidad, solo hablas de eso, me interrumpió Ricardo. ¿No tengo derecho a soñar? El sueño y la realidad son diferentes, me volví emocional. ¿Estás olvidando tu responsabilidad con la familia? No la olvido, Ricardo lo negó con fuerza. Por eso quiero buscar nuevas posibilidades. ¿Nuevas posibilidades? ¿Cuáles? Me levanté. Lanzarse a la industria de la restauración a los 55 años, las posibilidades de éxito son casi cero. No lo sabrás hasta que lo intentes. Y si lo intentamos y fracasamos, ¿qué pasará con nuestras vidas? Mi voz temblaba. Perderemos todos nuestros ahorros para la jubilación y nuestros ingresos estables. Ricardo se quedó en silencio. Es cierto que el riesgo de fracaso era grande. Ricardo, por favor, me senté y tomé su mano. Olvidemos esto y sigamos con nuestra vida normal. Trabaja en la empresa 5 años más, cobra tu indemnización y vivamos tranquilamente nuestra jubilación. ¿No puede ser así? Ricardo miró mi mano. Durante 26 años, nuestras manos habían caminado juntas por la vida. Sé que lo que dices es correcto, Elena. Ricardo levantó la vista. Quizás no lo entiendas, pero para mí, esta es la última oportunidad de mi vida. ¿Oportunidad? ¿De qué? La oportunidad de tener mi propio negocio. La oportunidad de lograr algo por mi cuenta. Los ojos de Ricardo volvieron a brillar. En la empresa, soy solo un engranaje más. Pero en mi propio negocio, yo sería el protagonista. Mientras escuchaba a mi esposo, por primera vez comencé a comprender sus verdaderos sentimientos. Cuánto había luchado mi esposo, que había trabajado obedientemente durante 26 años, con la idea de su propio significado. Pero los riesgos, comencé a decir, pero Ricardo me interrumpió. Lo sé. Los riesgos son grandes. La posibilidad de fracaso es alta, admitió Ricardo. Pero prefiero intentarlo y fracasar que no intentarlo y arrepentirme. Yo no lo creo, negué con la cabeza. Deberíamos elegir el camino seguro y cierto. Un nuevo y pesado silencio se cernió entre nosotros. Se había revelado una diferencia fundamental en nuestros valores. Esa noche, Ricardo volvió a encerrarse en su habitación. Yo veía la televisión sola, pero el contenido no me entraba en la cabeza. En 26 años de matrimonio, nunca habíamos tenido una diferencia de opinión tan grande. Ya no sabía quién tenía razón. Lo único que sabía con certeza era que, si seguíamos así, nuestra relación podría desmoronarse. A la mañana siguiente, un sábado, me di cuenta de que Ricardo se había levantado inusualmente temprano. Normalmente,
los sábados le gustaba dormir hasta tarde, pero hoy ya estaba despierto a las 7 y preparando algo. ¿Vas a algún lado?, le pregunté. Solo a la biblioteca, respondió vagamente. Tengo que investigar algo. ¿Investigar algo? ¿Sobre el café?, pregunté. Sí, quería ver más material sobre el café, respondió con un poco de vergüenza. Sé que te estoy causando problemas, pero, ¿me puedes dar un poco más de tiempo? Mi corazón estaba dividido. Aunque me oponía al plan de la cafetería de mi esposo, me dolía ignorar el hecho de que se lo tomara tan en serio. Está bien. Pero no te esfuerces demasiado. Después de que Ricardo se fue, empecé a limpiar la casa. Cuando entré en la habitación de Ricardo para limpiarla, mis ojos se detuvieron en unos documentos sobre el escritorio. Entre los papeles que Ricardo debió haber estado leyendo anoche, había un certificado que no había visto antes. Me acerqué y vi que decía, Certificado de Barista Profesional JBA. ¿Certificado de barista?, me sorprendí. Al mirarlo, efectivamente ponía, Ricardo Vargas. La fecha de expedición era de hacía 6 meses. Apresuradamente, miré otros documentos y encontré libros especializados sobre café, manuales de gestión de cafeterías y muchas notas manuscritas detalladas. Métodos de tueste y control de temperatura del café, procedimientos de operación de máquinas de espresso, cálculo de costos de menú de cafetería, planos de diseño de la tienda. Me quedé sin aliento. Estos documentos no parecían el resultado de un estudio reciente. Eran claramente el resultado de un conocimiento y una preparación acumulados durante mucho tiempo. Abrí el cajón del escritorio y encontré algo aún más sorprendente. Había varios certificados de asistencia a seminarios de apertura de cafeterías, y las fechas mostraban que el más antiguo era de hace 3 años. ¿Hace 3 años? Mi mente se confundió. Ricardo me había hablado de la cafetería la semana pasada. ¿Podría ser que hubiera estado pensando en este plan durante 3 años? Mientras investigaba más, descubrí un archivo abierto en la pantalla del ordenador portátil. Era un documento titulado, Plan de negocio de cafetería, Ricardo Vargas. Abrí el archivo y encontré un plan de negocio increíblemente detallado. Concepto del negocio, cafetería comunitaria orientada al barrio. Clientes objetivo, residentes del vecindario, teletrabajadores. Inversión inicial, 9 millones de pesos. Desglose detallado. Objetivo de ventas mensuales, 1.2 millones de pesos. Estado de resultados, pronóstico a 3 años. Deslicé la pantalla, impresionada por la minuciosidad de la preparación de mi esposo. Esto no era una idea espontánea o un sueño irreal. Era un plan de negocio cuidadosamente calculado y realista. Al verificar la fecha de creación del archivo, vi que se había actualizado regularmente durante los últimos 3 años. En otras palabras, Ricardo había estado tramando este plan en secreto durante 3 años. ¿Por qué lo mantuvo en secreto?, me pregunté a mí misma. En ese momento, escuché el sonido de la llave en la puerta principal. Me apresuré a devolver los documentos a su lugar, pero no llegué a tiempo. Ya llegué, se oyó la voz de Ricardo. Bienvenido a casa, salí de la habitación. Llevaba el certificado de barista en la mano. Ricardo vio el certificado en mi mano y su rostro se puso pálido. Elena, ¿cuándo? ¿Cuándo obtuviste esta cualificación?, le pregunté en voz baja. No era una pregunta de enfado, sino de confusión y sorpresa. Ricardo se quedó sin palabras. ¿Llevabas 3 años preparándote?, continué. El certificado de barista, la asistencia a seminarios, el plan de negocio, ¿todo sin que yo lo supiera? Ricardo suspiró profundamente y se sentó en el sofá del salón. Pensé que te preocuparías, respondió honestamente. Al principio, era realmente un sueño. Pero a medida que estudiaba, empecé a pensar que realmente podía hacerlo. ¿Pero 3 años sin decirme nada? Estaba esperando el momento adecuado, continuó Ricardo. Pero nunca llegaba el momento perfecto. Así que decidí decírtelo. Mientras escuchaba la explicación de Ricardo, lo miré con nuevos ojos.
El hombre al que consideraba un simple soñador en realidad había estado preparándose seriamente durante 3 años. Pero, ¿por qué tan detallado?, le pregunté, mirando el plan de negocio. El primer año fue solo para estudiar, empezó a explicar Ricardo. Leí libros, asistí a seminarios, hablé con gente que ya trabajaba en cafeterías. A partir del segundo año, empecé a hacer planes concretos. ¿Hablar con gente que trabajaba? Entonces, cuando decías que ibas a la biblioteca los sábados, ¿era mentira?, le pregunté. Ricardo admitió con vergüenza, en realidad, iba a diferentes cafeterías y pedía hablar con los dueños. Por primera vez, me conmovió la seriedad de mi esposo. No era una idea pasajera. Era una preparación metódica y realista que había durado 3 años. Ricardo, muéstrame todo, le dije con voz tranquila. Muéstrame los 3 años de preparación sin ocultar nada. Ricardo dudó, pero finalmente pareció decidido. De acuerdo. Te lo contaré todo. Ricardo abrió su ordenador y empezó a mostrarme el alcance de sus 3 años de preparación. El detonante inicial fue una reorganización de personal hace 3 años, comenzó a explicar Ricardo. Ya no sentía pasión en mi nuevo puesto. Todos los días eran iguales, y la idea de pasar el resto de mi vida así de repente me hizo sentir un gran vacío. En la pantalla, se mostraba una lista de los seminarios y cursos a los que había asistido Ricardo. Curso de tostado de café, seminario de fundamentos de gestión de cafeterías, curso de responsable de higiene alimentaria para restaurantes, curso de preparación para el examen de barista profesional. ¿Tantos?, exclamé sorprendida. ¿Cuándo asistías a todo esto? Principalmente los sábados, explicó Ricardo. Te decía que iba a ver amigos o a la biblioteca. Lo siento. Luego, Ricardo me mostró el plan de negocio detallado. Ubicación, una pequeña casa unifamiliar en un tranquilo barrio residencial de Ciudad de México. Alquiler, 15,000 pesos al mes. Capacidad, 20 asientos, 6 mesas, 8 asientos en barra. Horario de apertura, 7 de la mañana a 7 de la tarde. Abierto todo el año. Empleados, 2 personas de la pareja, sin personal a tiempo parcial. ¿Sin personal a tiempo parcial? ¿Eso significa que yo también tendría que trabajar?, pregunté. Eso es si tú quieres, respondió Ricardo con cautela. Pero si lo gestionamos los dos, podemos reducir los costos de personal y ofrecer un ambiente cálido a los clientes. También había un menú detallado. Café, 300 a 500 pesos. Platos ligeros, sándwiches, pasta, 600 a 900 pesos. Pasteles caseros, 400 a 600 pesos. Desayuno, 500 pesos. Señalé un elemento que me llamó la atención, pasteles caseros. Ricardo sonrió, un poco avergonzado. En realidad, creo que tus dulces caseros serán la estrella de esta cafetería. Tus cheesecakes y galletas son realmente deliciosos. Estoy seguro de que a los clientes les encantarán. Los ojos de Ricardo brillaban. Quiero que tú brilles en tu campo. Mi corazón se sintió complicado. Aunque me gustaba la repostería casera, era otra cuestión si podía ser un negocio rentable. Muéstrame también el plan de financiación, le dije. Ricardo abrió otro archivo. Allí, un plan de financiación sorprendentemente detallado. Inversión inicial, 9 millones de pesos. Desglose, depósito / fianza, 1 millón de pesos. Reforma, 3 millones de pesos. Equipo, 2,2 millones de pesos. Muebles y enseres, 1,5 millones de pesos. Capital de trabajo, 1,5 millones de pesos. Capital de trabajo de 1,5 millones de pesos, ¿para cuánto tiempo?, hice una pregunta práctica. Está previsto para los primeros 6 meses, respondió Ricardo. El primer semestre es crucial para una cafetería. Estamos previendo pérdidas hasta que se consolide el negocio. ¿Pérdidas de antemano?, pregunté. Siendo realistas, es casi imposible obtener beneficios desde el principio,
dijo Ricardo con franqueza. Pero esperamos obtener beneficios a partir del 7º mes. El estado de resultados detallaba los ingresos y gastos mensuales. Ingresos mensuales promedio del primer año, 1 millón de pesos. Ingresos mensuales promedio del segundo año, 1.2 millones de pesos. Ingresos mensuales promedio del tercer año, 1.4 millones de pesos. ¿Son estas cifras realistas?, pregunté preocupada. Son el resultado de una investigación de cafeterías cercanas, dijo Ricardo, mostrándome otro documento. Hemos utilizado como referencia los resultados de ventas de cafeterías de tamaño similar en ubicaciones parecidas. Me sentí abrumada por la minuciosidad de la preparación de mi esposo. El plan de la cafetería, que hasta ahora había considerado un simple sueño, era en realidad un plan de negocio extremadamente realista y concreto. Ricardo, ¿por qué investigaste con tanto detalle? Porque no quiero fracasar, respondió Ricardo con seriedad. Como tú dices, ya no podemos permitirnos el lujo de fracasar. Por eso quería maximizar las posibilidades de éxito. Pero aún así, podríamos fracasar, le recordé. Así es, admitió Ricardo. Pero creo que con estos 3 años de preparación, las posibilidades de éxito han aumentado considerablemente. Al menos, es muy diferente a empezar sin ninguna preparación. Miré a mi esposo con nuevos ojos. El esfuerzo y la pasión de Ricardo, que había estudiado e investigado casi todos los fines de semana durante 3 años. Eso no era algo que pudiera negarse fácilmente. Cuando terminé de revisar el detallado plan de negocio de Ricardo, mi estado de ánimo era complejo. Después de conocer los 3 años de esfuerzo de mi esposo, ya no podía simplemente oponerme. Elena, ¿tú qué piensas?, preguntó Ricardo, con cautela. Para ser honesta, estoy sorprendida, respondí con franqueza. Nunca imaginé que hubieras estado planificando y preparándote tan seriamente. Entonces. Pero lo interrumpí. Aunque el plan sea sólido, llevarlo a la práctica es otra cosa, ¿no crees? La teoría y la práctica son diferentes. La expresión de Ricardo se ensombreció. Además, continué, expresando mis propias inquietudes, ¿podré hacerlo? Dices que los pasteles caseros serán el plato fuerte, pero hacerlos para la familia es muy diferente a venderlos a los clientes. Tus dulces son realmente deliciosos, me animó Ricardo. Hasta tus amigos te felicitan por tus pasteles caseros cuando vienen a visitarnos, ¿no? Eso es por cortesía, negué con la cabeza. Solo dicen cosas bonitas para halagarme. No es cierto, Ricardo lo negó con firmeza. Tu tarta de queso es realmente especial. En ese momento, recordé algo de mi pasado. En realidad, de joven había asistido a una escuela de repostería. Ricardo, en realidad, comencé a decir, pero dudé. ¿Qué? ¿De joven quería ser pastelera?, dije en voz baja. Antes de casarme, asistí a una escuela de repostería. Ricardo mostró una expresión de sorpresa. No lo sabía. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no era realista, ¿verdad?, sonreí con amargura. Me casé, tuvimos hijos, trabajé a tiempo parcial, tuve que renunciar a ese sueño. Pero aún te gusta la repostería, ¿verdad? Sí, me encanta, mis ojos brillaron un poco. Cada vez que encuentro una receta nueva, me dan ganas de intentarla. Pero siempre lo consideré un simple pasatiempo. Ricardo se levantó y miró hacia la cocina. Elena, ¿por qué no intentas hacer algo ahora? ¿Qué? Lo que sea. Tu dulce favorito. La voz de Ricardo estaba llena de expectación. Quiero evaluar objetivamente tu habilidad. Dudé, pero al final me dirigí a la cocina. Abrí la nevera, revisé los ingredientes y decidí hacer una tarta de queso. Tardaré unas 3 horas en hacerla bien, ¿está bien? No importa. De hecho, quiero ver todo el proceso. Me puse el delantal y empecé a cocinar. Ablandar el queso crema a temperatura ambiente, batir los huevos, pesar el azúcar. Cada paso me resultaba familiar y fácil.
Ricardo observaba mis manos y se dio cuenta de lo hábil que era mi esposa. Medía los ingredientes a ojo con sorprendente precisión. Mis movimientos al mezclar la masa eran suaves, como los de una profesional. Elena, eres realmente increíble, exclamó Ricardo, admirado. No, no es para tanto, respondí modestamente, pero me sentía feliz de volver a hacer repostería de verdad después de mucho tiempo. Mientras el pastel se horneaba en el horno, la cocina se llenó de un dulce aroma. Ya está listo, dijo Elena, con un poco de orgullo. Ricardo probó un bocado del pastel y se sorprendió de verdad. Es realmente profesional, dijo Ricardo con franqueza. Nunca había probado una tarta de queso tan deliciosa fuera de casa. ¿De verdad? También probé un bocado. De hecho, estaba satisfecha con el resultado. Elena, dijo Ricardo con una expresión seria. ¿No quieres también intentar algo nuevo? No respondí, pero mi expresión lo decía todo. Hagámoslo juntos, propuso Ricardo con dulzura. ¿Por qué no creamos una cafetería que realmente caliente los corazones de la gente con tus dulces y mi café? Mi corazón comenzó a moverse lentamente. Esa noche, me quedé sola pensando en el plan de 3 años de mi esposo, mi propio sueño oculto y nuestro futuro juntos. A la mañana siguiente, me decidí y le hablé a Ricardo. Ricardo, ¿podrías explicarme el plan de negocio de nuevo, con más detalle? Ricardo se sorprendió, pero inmediatamente preparó los documentos. Esta vez, yo escuchaba con seriedad. ¿Has visitado los posibles locales en persona?, le pregunté. Visité unos 3, respondió Ricardo. Incluso hablé con el propietario del que parece más prometedor. Yo también quiero verlo, dije. Quiero verlo con mis propios ojos. Ese fin de semana, fuimos juntos a ver el posible local. Era una pequeña casa unifamiliar en un tranquilo barrio residencial. La planta baja es la zona de la cafetería, y la primera planta es la vivienda, explicó Ricardo. Si es necesario, la primera planta también se puede usar como oficina. Recorrí el local, imaginando cómo sería. Aquí estaría la cocina, ¿verdad?, musité. Sería bonito si la cocina fuera abierta, para que los clientes puedan ver cómo se prepara la comida. Sí, sí. Yo también lo había pensado, dijo Ricardo, feliz. Quiero que sea un lugar con un ambiente vivo. Recorrimos también el vecindario. Era un barrio residencial, pero había escuelas y una biblioteca cerca, así que la base de clientes potenciales no parecía mala. ¿Qué te parece?, preguntó Ricardo. No está mal, respondí con franqueza. Pero, ¿estamos seguros? ¿De verdad podremos gestionar una cafetería? Mi voz estaba llena de ansiedad. La teoría y la realidad son diferentes, ¿verdad? Ricardo me puso la mano en el hombro. Ciertamente no será fácil, creo. Pero, ¿no crees que nosotros podemos lograrlo? ¿Por qué? Hemos estado juntos 26 años, sonrió Ricardo. Hemos superado muchas dificultades juntos, criando a nuestros hijos, pagando la hipoteca. La gestión de la cafetería también estará bien, estoy seguro. Mientras escuchaba a mi esposo, pensé que quizás tenía razón. Si trabajábamos juntos, nada sería imposible. Sentí que podíamos lograrlo. Pero ¿y si fracasamos? Si fracasamos, lo pensaremos juntos de nuevo, dijo Ricardo. Pero es mejor intentarlo y fracasar que no intentarlo y arrepentirse. ¿No crees? Estuve pensando durante mucho tiempo. Elegir el camino seguro y cierto, o arriesgarse y perseguir un sueño. En ese momento, vi a una familia jugando en un parque cercano. Una madre estaba extendiendo un picnic casero y comiendo felizmente con sus hijos. Quiero crear un lugar así, que caliente el corazón, musité. Sí, asintió Ricardo. No solo una cafetería que venda café, sino un lugar donde la gente pueda conectar. Mi corazón se decidió. De acuerdo, me giré y le dije. Hagámoslo. De verdad, el rostro de Ricardo se iluminó. Pero tengo una condición,
continué con expresión seria. Si en los primeros 2 años no funciona, lo dejaremos sin dudar. Y que nos escuchemos el uno al otro. Por supuesto, Ricardo asintió con fuerza. Luego, con un poco de vergüenza, le dije, y yo quiero hacer postres realmente deliciosos. Algo que de verdad haga felices a los clientes. Tú puedes hacerlo, estoy seguro, dijo Ricardo con convicción. En el camino a casa, hablamos de planes concretos. ¿Cómo llamaremos a la tienda?, propuse. ¿Qué tal, el Rincón de la Conexión?, respondió Ricardo. En el sentido de un lugar donde las personas se conectan. Qué bonito, sonreí. Nosotros también crearemos nuevas conexiones, ¿verdad? Esa noche, seguimos hablando hasta tarde. El menú, la decoración, el cronograma hasta la apertura. Cuanto más hablábamos, más real parecía el sueño. Ricardo, le dije antes de dormir. No estoy enojada por lo que me ocultaste durante 3 años. De hecho, me alegra que hayas pensado tan seriamente en esto. Gracias. Gracias, Elena, respondió Ricardo. Sin ti, este sueño nunca se habría hecho realidad. A los 52 y 55 años. A una edad en la que muchos dirían que es demasiado tarde, la familia Vargas decidió abrir una nueva puerta en sus vidas. Al mes siguiente, Ricardo presentó su renuncia en la empresa. Sus colegas se sorprendieron, pero muchos lo apoyaron al conocer su decisión. Iremos a la cafetería en cuanto abra, jefe, dijo un joven colega. Esperamos con ansias el café del jefe y los dulces de su esposa. Yo también decidí dejar mi trabajo a tiempo parcial. La gerente se sintió triste, pero entendió mi nuevo desafío. Ahora seré su cliente, dijo la gerente, sonriendo. Les deseo mucho éxito. Aún queda mucho por hacer hasta la apertura de la cafetería. Pero los dos estábamos seguros de algo. Juntos, podríamos crear una cafetería maravillosa. La edad es solo un número, es cierto. Pero quizás no haya un demasiado tarde real cuando se trata de perseguir un sueño. La nueva historia de la familia Vargas apenas se estaba comenzando.